Esta fecha fue un hito fundacional del peronismo. El entonces coronel Juan Domingo Perón formaba parte de un gobierno surgido del golpe militar contra el presidente Ramón Castillo, luego de que se conoció como la década infame, donde el fraude electoral era una constante y la crisis económica era profunda y con un pueblo empobrecido. Perón ejercía 3 cargos políticos simultáneos. Integraba la vicepresidencia junto a otros 3 camaradas. Era secretario de guerra y estaba al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. En abril de ese año se había presentado un proyecto que contemplaba implementar el salario mínimo vital y móvil que posibilitaría que los salarios crecieran y los obreros tuvieran participación en las ganancias. Las discusiones en las fábricas y los sindicatos eran tales que muchos patrones mandaban a sus trabajadores a pedirle el aumento directamente a Perón. El sindicalismo obrero se estaba desarrollando desde los años 30, junto al crecimiento industrial, y ya tenía peso en las luchas de los trabajadores. Perón había creado el Estatuto del Peón de Campo, otorgándole derechos como descanso dominical, jornada de 8 horas, asistencia médica y vacaciones pagas. Desde ahí comenzó a construir un vínculo estrecho con los sindicatos, otorgó jubilaciones a los empleados de comercio e impulsó los convenios colectivos de trabajo. Estas medidas hicieron que gran parte del movimiento obrero le diera su apoyo firme. Por otro lado, los sectores empresarios y la oligarquía ganadera repudiaron estos avances y su vocero, el entonces embajador de Estados Unidos, Pruitt Braden, que se mostró públicamente como un opositor. Él defendía los intereses de la compañía petrolera Standard Oil, ubicada en Bolivia, en tierras que había heredado de su padre. Cuando Perón llegó finalmente a la presidencia en 1946, denunció la intervención norteamericana en Latinoamérica. La presión de estos grupos de poder fue tal que un sector de los militares que gobernaban obligaron al coronel a presentar la renuncia de sus cargos. El día 10 de octubre, Perón se despidió de los trabajadores de la Secretaría de Trabajo en un acto público que fue transmitido por la cadena nacional de radio, en donde los exhortó a defender los logros sociales conseguidos. La Secretaría de Trabajo y Previsión, donde en estos instantes ha aparecido el coronel Perón ante una verdadera multitud, congregada espontáneamente para escuchar su palabra de despedida como secretario de Trabajo y Previsión. Este acto debió ser llevado a cabo en el despacho del primer piso y solo ante los dirigentes gremiales. Pero como desde temprana hora el desfile de público fue inusitado y minuto a minuto se congregaba en el edificio mayor cantidad de personas, se optó por realizarlo en un palco improvisado frente al local de la Secretaría. Constituido por los dirigentes gremiales, representaciones obreras y de empleados, se fue reuniendo en las inmediaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión en medio de vítores al coronel Perón y exclamaciones de entusiasmo. Hace algunos minutos fue coreado el himno nacional por todos los asistentes y al llegar al palco el coronel fue aclamado en la forma que habrán podido percibir los oyentes de todo el país. Han sido incesantes las aclamaciones al coronel Perón, al subsecretario Mayor Estrada, al teniente coronel Mercante y a todos los altos jefes de la Secretaría.
Y ya calmando la inmensa expectativa pública, se dispone a hablar, al haber renunciado a sus funciones de secretario de Trabajo y Previsión, el coronel Perón, dirigiéndose a los dirigentes gremiales, a los obreros y a los empleados aquí congregados, y por intermedio de la Red Argentina de Radiodifusión, a todo el país. Habla el coronel Perón. ¡Trabajadores! ¡Termino! Funcionarios de la Secretaría de Trabajo. Les he dicho como un pedido de mi última voluntad de secretario de Trabajo y Previsión. Que les pedía que no abandonase nadie los cargos que desempeñan, porque se me han presentado porque se me habían presentado numerosísimas renuncias. Yo considero que en esta hora una plaza de empleado en la Secretaría de Trabajo
no es un puesto administrativo, sino un puesto de combate. Y los puestos de combate no se renuncian, se muere en el puesto. Esta casa, fundada hace 1 año y medio, se ha transformado en la esperanza de los hombres que sufren y trabajan. Y esa esperanza no la debe defraudar nadie, porque acarrearía una de las más grandes desgracias para nuestra patria. Hoy, señores, despojado de toda investidura, les hablo como un simple ciudadano que siente... simples ciudadanos, a mis amigos los trabajadores, prometiéndole por última vez desde esta casa todo lo que mi corazón siente por ellos y todo lo que he de hacer en mi vida por su bien. Ello es lo que quieren algunos partidos políticos para volver pero la revolución encarna en sí las reformas fundamentales que se ha propuesto realizar en lo económico-social. Es así que esa trilogía representa la conquista de esta revolución que está en marcha y que cualquiera sean los acontecimientos ya no podrán desvirtuarla en su contenido fundamental. La obra social es de una consistencia firme que no cederá ante nada. Y esa consistencia social la aprecian no los charlatanes, sino los obreros que la sienten. Por eso, esta obra social, que la aprecian solamente los trabajadores en su verdadero valor, deben ser también los trabajadores quienes la defiendan en todos los terrenos. La Secretaría de Trabajo y Previsión, que hace 1 año y medio comenzara 2 enormes tareas, las de organizar
esa secretaría y durante la marcha ir consiguiendo las conquistas sociales que consideramos de primer orden y más importantes para la clase trabajadora. Sería largo enumerar las conquistas obtenidas en lo que se refiere especialmente al trabajo, a la organización del trabajo, a la organización del descanso, a la organización de las remuneraciones, como asimismo a todo lo que corresponde a la previsión social. Esta tarea realmente ciclópea para realizar en 1 año y medio se ha cumplido, y se ha cumplido con este antecedente. Se lo ha obtenido con el beneplácito absoluto de la clase obrera, lo que representa un fenómeno difícil de igualar en la historia de las conquistas sociales. Tres días después, Perón fue arrestado y enviado a la cárcel del Hospital Militar de la isla Martín García. Desde allí, escribió varias cartas al teniente coronel Domingo Mercante, su gran amigo, y a su compañera Eva Duarte. A ambos le comunicaba su intención de retirarse de la política para irse a vivir con Eva a la Patagonia. No se sabe con certeza si sus intenciones eran reales o si tal vez fue una estrategia de distracción hacia los que lo detuvieron, estando seguro de que leerían sus escritos. Estaba en carácter de incomunicado, y la humedad del ambiente de la habitación precaria que le habían asignado, más la lluvia que se colaba, le habían producido dolores de espalda. Finalmente, en la madrugada del 17, fue trasladado al Hospital Militar Central para ser tratado médicamente. Desde allí podía oír los gritos de los trabajadores en quienes se había puesto su fe y su compromiso. Ya desde el martes 16, grupos de manifestantes comenzaron a trasladarse al centro de la ciudad desde la zona sur del conurbano bonaerense, lugar donde se asentaban grandes conglomerados fabriles. La CGT, con posiciones divididas, había convocado un paro general para el día 18, pero los acontecimientos se precipitaron y el 17, miles y miles de empleados tomaron la decisión de dejar sus puestos de trabajo para movilizarse y congregarse en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, y desde allí exigirle al gobierno la inmediata liberación del coronel Juan Domingo Perón. Delegaciones sindicales y obreras le entregaron un petitorio al presidente, el general Farrell. Las grandes masas obreras podían sentirse, por primera vez, actores principales de la política nacional. La movilización empezó muy temprano esa mañana, con miles de trabajadores que provenían de diferentes sectores de la provincia. Fueron llegando a paso firme y decidido, algunos en tranvía, otros en ferrocarril y muchos simplemente caminaron y cruzaron el puente Pueyrredón, sobre el riachuelo que une Avellaneda con la ciudad de Buenos Aires. Otros llegaron por Puente Alsina, desde Lanús. Hay fotos icónicas como la conocida Con las patas en la fuente, donde manifestantes calman el cansancio de sus pies en una fuente de agua de la Plaza de Mayo. La voz era una sola: ¡liberen al coronel Juan Domingo Perón! Para el atardecer de ese día, se calcula que se juntaron alrededor de 300.000 almas que clamaban por su líder. Y a pesar de los pedidos de los miembros del gobierno de que regresaran a sus casas, nadie se movió de allí. Luego de varias negociaciones donde Perón exigía la renuncia del gabinete de ministros, el presidente Farrell le pregunta qué más creía él que había que hacer, y Perón le contestó: llamar a elecciones. Pensaba que el gobierno provisional ya había cumplido su misión,
y pudo al fin, así, concordar hacerlo dentro de los 6 meses. El coronel le pregunta al presidente, bueno, ¿y qué hago? Y Farrell le dice, déjese de embromar, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga y hábleles para que se vayan. Exactamente a las 23:10, Perón sale al balcón de la casa de gobierno y pronuncia su famoso discurso histórico. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. El coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Porque al amar a la patria, no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esa obra que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Es la hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad
de todos los argentinos. Quedó sellada así una relación del líder que posteriormente creó un nuevo movimiento político con las clases populares nacionales. El mismo Perón reconoció muchos años después que no tenía idea de qué iba a decir y se le ocurrió pedirles que canten el himno para ir pensando y organizando su oratoria, que duró 30 minutos. Aún hoy en día se continúa estudiando y analizando de por qué se constituyó en un hecho político y social sin precedentes. Fue un diálogo cara a cara con los trabajadores a quienes seguiría favoreciendo, además de los derechos del niño, de las mujeres, de la ancianidad, que instauró durante las 2 presidencias. Además ejerció de forma democrática y por medio del voto popular. Fue así como cada 17 de octubre se rememora con una gran participación ciudadana el Día de la Lealtad Peronista.